Bueno, vamos a ver la exposición de la tesis de María Paula, que está en el S1-206 de la Universidad de los Andes. Hola, bienvenidos. Hola Mari, ¿cómo vas? Muy bien, muchas ¿Qué has gracias. hecho? Sigan. Bueno, cuéntanos pues cómo es la exposición de tu tesis. Bueno, mi proyecto de grado es una investigación acerca de cómo la escritura creativa puede darle sentido a las experiencias de transición. Entonces, aquí en esta sala de exposición van a encontrar distintas salas de lectura para leer los libros que son el verdadero producto de mi tesis. Entonces, por un lado, en esa sala de allá van a encontrar un cuento, en la siguiente encontrarán un poema, ese también lo pueden ver desplegado en la pared, así es. Este es el cuento que está en la sala de la izquierda. Ok. Y la idea es que puedan leer estos cuentos, este poema, que realmente son una representación de mi universo interno, simbólico, de mi mundo interior, en el ambiente, ¿no? Como en una atmósfera que lo recrea un poquito, un pedazo de él por lo menos. Entonces tendrán una expansión de esas imágenes en la proyección de al frente, podrán rotar en las distintas salas, sentarse a leer, a habitar con los libros, y encontrarán en el último la investigación formal, en la que encontrarán la metodología que se propone acerca de cómo la escritura creativa puede beneficiar a las personas que estén atravesando una experiencia de transición, que la vida les esté cambiando y que quieran atravesarlo tal vez a través del arte, y no solo transformar la forma en la que ven su situación, sino también cómo se sienten al respecto. Y ya. Bueno, Mari, una pregunta. ¿Pero tu tesis es una instalación o o son los libros? Mi tesis son los libros, esa es una muy buena aclaración. Por eso van a encontrar algunos letreros en los que es explícito que esta es una sala de lectura donde encontrarán mi proyecto de grado y se podrán sentar a leerlo. Sin embargo, como pueden ver en la ficha técnica, la obra son los productos editoriales. Ok. Perfecto. Bueno, Mari, y otra pregunta. ¿Qué dice este texto de acá? Aquí, en mi jardín se cambia de forma todo el tiempo. Este es solo un pedazo, un pequeño rincón, una colección de símbolos y recuerdos. Por primera vez puedo caminar entre ellos. Por esta vez, ustedes también. Bueno, Mari, ¿y por qué hiciste este proyecto? ¿Por qué hiciste esta tesis? Este proyecto apareció realmente después de muchos cambios. Yo principalmente quería hacer una investigación sobre la pedagogía desde las artes y el juego, y la vida dio muchos rumbos, muchos cambios, y finalmente la hice alrededor del diagnóstico de mi mamá de una enfermedad. Esta enfermedad pues le cambió la vida a ella, nos cambió la vida a nosotras, y para procesar todas las emociones que surgen en un momento de esos, yo recurrí al arte, a la escritura, a la ficción, para comprenderla, para comprender cuál era mi rol, para comprender cuál era el alcance de ese rol, para también sentirme un poquito en control al tener agencia sobre lo que escribía en medio de una situación de mucha incertidumbre y de mucho cambio, realmente. Ok, entonces son 4 libros, ¿no? Ah, sí, en total son 4 libros. Vale la pena mostrar la guía. Esta se las voy a mostrar un poco más de cerca. Esta es una guía del lenguaje simbólico y recursos internos. Aquí van a encontrar, es, por así decir, un diccionario de los símbolos y de las imágenes
y de las metáforas con las que yo describo mi experiencia, porque muchas veces las palabras en sí no son suficientes y tenemos que recurrir a metáforas, a fenómenos del mundo natural para describir realmente cómo nos sentimos. Entonces aquí hay una serie de definiciones o asociaciones o simplemente descripciones sobre sistemas, sobre cómo funciona el mundo natural y cómo yo un poco las integro a mi comprensión del mundo y de mi vida. O sea, quien se lee esa guía entiende aún más los textos de tus libros. Exactamente. Quien lee esta guía entiende aún más. Bueno, vi que el único libro que tiene un formato, por decir así, tradicional, aunque tiene un gran diseño, es el libro donde está el texto de tu tesis. Este que estamos proyectando acá es el cuento, ¿no? Este es el poema. Este es el poema. Ok, ¿cómo se llama el poema? El poema se llama Como mariposa en medio del mar abierto, voy en la silla de atrás. Como mariposa en el medio del mar abierto, voy en la silla de atrás. Exactamente. ¿Y nos quieres contar qué significa ese título? Esta es una imagen que surgió en el momento de mayor incertidumbre. Cuando mi mamá está en el proceso de diagnóstico y con el cáncer uno nunca sabe qué está pasando, qué tan grave es, cuál va a ser el tratamiento, no sabe absolutamente nada. Te sientes literalmente como una criatura muy frágil, como una mariposa en medio del mar abierto, más agreste y más fuerte. Entonces fue una imagen que encontré para describir cómo me estaba sintiendo y a partir de esa imagen fue que surgió la idea de este poema. Este poema habla de un viaje en carretera en el que no se sabe quién es el conductor. El conductor además es un conductor mudo que no les dice a dónde van, ni cuándo acaba el viaje, ni realmente dónde empezó, pero por alguna razón las personas en ese carro confían en ese conductor, a pesar de que no lo conozcan. Y luego en este carro, a pesar que es el carro de la protagonista del poema, otras personas vienen, toman el volante, se van, es un poco fantasmagórico, hay gente que aparece, desaparece y al final la protagonista se da cuenta que ella está en ese carro con ella misma y que ella podía tomar el volante cuando ella quisiera y elegir su destino realmente. Entonces aquí lo que van a encontrar es ese recorrido. Ok. En el texto de tu tesis, ¿es posible que las personas que no tenemos formación en terapia o en arte podamos entender cómo a través de la escritura creativa se puede llegar a navegar por esos momentos de transición? Totalmente. Esta investigación, a pesar de que está enmarcada en la investigación creación en las artes, realmente es un texto muy digerible porque retrata toda mi experiencia haciendo mi proyecto de grado y cómo yo, a través de todos mis intentos de tesis, que hubo muchos antes de llegar a encontré las posturas desde las que me quería parar frente a la creación, frente al arte, frente a los símbolos y las imágenes, y yo simplemente encontré que esos símbolos y esas imágenes que rondan por la cabeza y que muchas veces uno los deja volar por ahí, no les para muchas bolas, tienen algo que decirle a uno sobre su experiencia actual. Entonces cuando yo encuentro esto, articulé un texto que es muy claro, es muy fácil de leer, incluso hasta entretenido, es bello, y yo les voy contando mi experiencia encontrando los recursos dentro de la escritura creativa. Aquí explico, como pueden ver hay un glosario, entonces aquí explico toda la terminología que de pronto es necesaria para comprender mi investigación, ¿no? ¿Qué quiero decir yo con dar sentido? ¿Qué quiero decir yo con una transición? ¿Qué quiero decir yo con qué es el lenguaje simbólico? ¿Qué es un recurso interno? Es decir, todas estas cosas las van a encontrar en el glosario
Y ya cuando estamos hablando un lenguaje común, ahí les empiezo ya a explicar todo lo demás. Y es como la experiencia de cáncer es una experiencia de transición, tanto para los cuidadores como los familiares, como las personas que están pasando por la enfermedad. Aquí les muestro todas las cosas que para mí cambiaron, como aquellas dualidades entre las que empecé a navegar. Y después de contarles un poco de mi proceso, de dónde vengo yo desde la arte terapia, ya que yo hago una formación, aquí les muestro las constelaciones, que son esas posturas base desde las cuales yo decidí crear y acercarme también al aprendizaje, a la educación, a la pedagogía y también a las relaciones interpersonales, ¿no? Desde un lugar como cuidadoso y desde los límites también. Y por último, no acá, sino por acá, yo les voy a mostrar, después de hacer un marco teórico acerca de la escritura creativa, yo les muestro una metodología que puede seguir realmente cualquier persona que quisiera comprender una experiencia de transición, darle sentido a través de la escritura. Entonces, esta metodología es sencilla, es coherente, digamos que ya con el bagaje del marco teórico es suficiente para que cualquier persona, no tiene que tener ningún tipo ni de formación artística, ni de literatura, ni de arte terapia para acercarse a ella. ¿Y eso se va a convertir en un taller, como en algún tipo de terapia que tú estás pensando impartir o algo así? Ese es el siguiente paso de este proyecto, realmente, porque ya me servía a mí, es decir, para estar bien y para servir a los demás hay que estar primero bien uno, entonces creo que yo ya me servía a mí y ese es el siguiente paso de este proyecto, precisamente, servir a los demás, poner esta metodología a disposición de otras personas que también quieran comprender sus experiencias a través de la escritura creativa y obviamente obtener los beneficios que la escritura creativa y el uso de la ficción ofrecen. Entonces, próximamente espero estarles informando acerca de uno de estos eventos. ¿Y nos puedes contar el último libro que nos falta por visitar? Bueno, este es un cuento. Este cuento se llama Mona, los pájaros y las flores y es un cuento que precisamente no me dejaba en paz. Yo intenté hacer 1000 cosas para mi tesis, pero este cuento no dejó de tocar la puerta de mi cabeza y cuando por fin lo escribí, pues es un cuento acerca de el duelo, ¿no? De qué pasa después de que mi perrita muere. Ella murió el año antepasado y a pesar de que nos dieron sus cenizas, nunca hicimos nada con ellas y luego yo tuve un sueño en el que el jardinero de me dice que tenía que matar unos pajaritos para que las matas de la casa crecieran y yo de alguna forma relacioné este sueño con el hecho de que no le estábamos dando a las matas el alimento que necesitaban y que seguramente lo que necesitaban eran las cenizas de mi perrita que había muerto. Entonces es un poco un cuento que habla acerca del duelo, del recuerdo, de si se hace lo suficiente, ¿no? De cuándo se conmemoró suficiente a esta criatura difunta y cuándo no fue suficiente y si estas creencias sobre la suficiencia son reales o si son solo una idea que de pronto estaba en mi cabeza. Entonces aquí van a encontrar varios desplegables y bueno, es una historia, diría yo, muy circular porque al final es muy contundente
y aprovechamos la materialidad del libro para hacer los despliegues, para poner unos sobres con imágenes. Y es muy claro que haya aparecido este cuento en este momento de mi vida en el que obviamente yo estaba asustada por la posible muerte de mi mamá y acercarme a conversar con la muerte, pero no directamente, sino por los lados, desde la muerte de mi perra, de cómo yo me sentía, fue lo que me permitió realmente conversar con ella y tal vez transformar la relación que yo tenía con ella o simplemente ser sincera con lo que estaba sintiendo. Qué bueno, Mari. Muchas gracias por compartirnos esto, y aunque yo soy tu papá, te felicito, pero esa felicitación es soportada por los jurados de tu tesis, que te calificaron 5 y la nombraron como tesis meritoria, que es el máximo honor de las tesis aquí en la Universidad de los Andes. Entonces, te felicito, te amo, eres una dura. Muchas gracias, le voy a mandar esto a toda la familia.